Este video es la segunda parte de nuestra serie sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En la primera parte anunciamos que hemos dividido esta enseñanza en 4 partes. Hoy comenzamos con la segunda y tercera parte, la oración de Daniel y el método bíblico para calcular los tiempos proféticos. Por favor de escuchar el video completo antes de publicar cualquier comentario. Abran sus propias Biblias al capítulo 9 del profeta Daniel. En el verso 3 en adelante tenemos la oración de Daniel. La oración se centra en el hecho de que la terrible desolación de Israel es el resultado de la rebelión contra la palabra de Elohim, enviada constantemente a través de los profetas, y es el cumplimiento de la maldición y el juramento escrito en HaTorah, en las enseñanzas de Moshe. Elohim evidentemente cumple su palabra. Israel sin duda merecía su castigo. Sin embargo, Daniel recuerda que Yahvé Elohim no solo vela sobre el mal para que se cumpla, sino que también recuerda que la poderosa liberación de Israel de Egipto en los tiempos pasados, Yahvé Elohim fue fiel a las promesas de su pacto, aun cuando Israel había fracasado. Por lo tanto, aunque la oración de Daniel era una confesión del pecado de Israel, también hace recordar a Yahvé Elohim de su relación a través del pacto con el pueblo y con la ciudad, Jerusalén. Además, tenemos que notar que en esta oración hay un desenvolvimiento impresionante. Noten esto en el verso 3. Al principio de su oración, Daniel habla de su pueblo Israel como no teniendo ninguna relación con Elohim, el Adón, es decir, con el Señor. Pues en el verso 8, Daniel dice, nuestros reyes. Noten que dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres. En el verso 7, todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Ahora noten la distinción, porque en el verso 10, Daniel comienza a establecer la relación, diciendo, Yahvé nuestro Elohim. ¿Notaron eso? Nuestro Elohim, es decir, nuestro Dios, como también lo confiesa en los versos 13, 14 y 15. Y aquí, en el verso 15, hace una afirmación más completa diciendo, Adonai Elohim, este pueblo rebelde es tu pueblo, es tu pueblo. En el verso 16, la ciudad desolada es tu ciudad Jerusalén, oh Adón, tu montaña Kadosh. Tu pueblo son el oprobio. En el verso 17 Daniel dice, yo soy tu siervo, y el templo asolado es tu templo, tu santuario. Después de esto, Daniel derrama su corazón ante su Elohim, el Adón, el que guarda el pacto, y derrama su petición diciendo, inclina, oh Elohim mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Adonai, oh Adonai, perdona, presta oído, Adonai, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo.
Elohei mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En los versos 20 en adelante, el profeta Daniel dice: aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Ahora bien, aunque hay mucho que podemos aprender del valor espiritual de este pasaje, de la oración de Daniel, por causa del tiempo, vamos a avanzar a la parte número 3 de nuestra enseñanza, el método bíblico que se usa en las Escrituras para calcular los tiempos proféticos. ¿Cuántas maneras diferentes de calcular las 70 semanas de Daniel capítulo 9 han sido propuestas por hombres sinceros de Dios? No lo sabemos, pero hay muchas. Y porque existe tal diversidad, en lugar de sentirnos orgullosos, debe hacernos sentir humildes ante Adonai, ante el Señor. Existen diferentes opiniones en cuanto en dónde se comienza a contar y en dónde se termina. Que si las semanas consisten de días o de años. Que si el príncipe que vendrá es el general romano Tito en el año 70 DC, o será la bestia del Apocalipsis. Algunos dicen que es el Mesías. Otros creen que las 70 semanas ya se cumplieron y no queda nada más que esperar. Y la mayoría afirman que ahora solo falta que se cumpla la última semana, mientras que otros creen que las 70 semanas son semanas literales de días, y que todas aún son futuras, dicen ellos. Como ven, ante ese monumento de fracaso y contradicción humana, es imposible ignorar el tema. Por lo tanto, humildemente, ahora publicamos la manera en que los principios bíblicos nos han guiado a una conclusión al respecto. Ahora bien, el primer principio que debemos reconocer y entender es el que se refiere a los periodos de tiempo llamados Lo Ami de la historia de Israel. Para aquellos que no conozcan el significado de este término, señalamos que es una referencia al libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso 9, donde dice: y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ami, que significa no son mi pueblo, porque vosotros no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohei. ¿Notaron eso? El principio o la base que debemos reconocer es que los periodos de tiempo en que Israel cae afuera del favor divino, Israel se convierte en Lo Ami. Esos periodos de Lo Ami, cuando Israel no son mi pueblo temporalmente, no se cuentan en el calendario profético. En lo que respecta al plan divino del tiempo, tales periodos no existen. Sin embargo, sí se cuentan en el calendario del mundo, y por lo consiguiente deben tenerse en cuenta. Pero escuchen esto con atención. Antes de avanzar, voy a dar una nota adicional a los que creen que Elohim, Dios, abandonó a su pueblo Israel y que nunca más los recogerá. Y dicen que la iglesia, una tal iglesia, reemplazó a Israel para siempre. Dicen ellos,
Pero si ustedes leen aquí, donde dice proféticamente de Israel, lo ami, no son mi pueblo. Y continuamos leyendo, donde dice en el verso 10 y 11 de este mismo capítulo, donde dice, con todo esto será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y noten esto, en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de el viviente. ¿Notaron eso? En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, ustedes son los hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un Rosh Ejad, una cabeza, solo un jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y el capítulo 2, verso 1 dice, decid a vuestros hermanos, es decir, a los hijos de Judá y los hijos de Israel, que acaba de mencionar, decir a vuestros hermanos, Ami, pueblo mío. ¿Notaron eso? Ami, que significa pueblo mío. Dios los reconocerá de nuevo como su pueblo especial. Y en el capítulo 3, versos 4 y 5 del profeta Oseas, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Elohei y a David su rey y temerán a Yahvé y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. ¿Notaron eso? En el fin de los días. Creemos que ahora estamos viviendo en un periodo de lo ami, no son mi pueblo, pero llegará el cumplimiento de esta profecía cuando Israel volverá a ser ami, que significa pueblo mío, dice Yahvé Sabaoth, Yahvé de los ejércitos, en el libro de Oseas, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero volviendo a los periodos de tiempo llamados Lo Ami, esos periodos que no se cuentan en el calendario profético, por la razón de que Israel está afuera del favor divino. Ahora veamos un ejemplo de los varios que existen en las Escrituras. Hay 5 ocasiones en las que Elohim, el Señor, vendió a su pueblo de Israel a manos de sus enemigos. Y durante esos 5 periodos el reloj profético se detuvo y el tiempo quedó sin registrar. Todos esos periodos se encuentran en el libro de Shoftim, el libro de los jueces. En el capítulo 3, verso 8 dice, y la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. Noten el número de años, 8 años. ¿Notaron eso? Aquí tenemos 8 años de Lo Ami. En el capítulo 3, verso 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Aquí tenemos 18 años de Lo Ami. Y en el capítulo 4, verso 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aquí tenemos 20 años de Lo Ami. Y en el capítulo 6, verso 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de Madián por 7 años. Aquí tenemos 7 años de Lo Ami.
Y en el capítulo 13, verso 1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí tenemos 40 años de Lo-Ami. Ahora bien, sumando todo, tenemos un total de 93 años de Lo-Ami. 93 años de no son mi pueblo. A continuación, vamos a dar otro ejemplo. Abran sus Biblias al primer libro de los Reyes, al capítulo 6, verso 1. Aquí el rey Salomón también habla muy claramente del número de años que transcurrieron entre el éxodo de Egipto y el año en que comenzó a construir el templo de Adonai, el Señor. Habla de este año como el año 480. Noten cómo dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahvé. Algo muy importante que tenemos que entender aquí es que el segundo mes no cuenta como un año completo en el reinado de cualquier rey de Israel. Debe ser un año completo para que sea contado. De modo que, aunque era el cuarto año, noten esto, aunque era el cuarto año, en realidad eran 3 años completos que se cuentan. Ahora bien, si comparamos este periodo de Salomón con el periodo de tiempo que nos da el Shaliach Shaul, más conocido como el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, encontramos una diferencia de 93 años. Esa diferencia es demasiado grande como para considerarla como algo insignificante. Para mostrar este punto, presentaremos el cálculo de Pablo, junto con el periodo que abarca el relato de Salomón. Primero vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versos 17 al 22, y notemos lo que dice. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Como ven, Pablo y Salomón comienzan a contar desde el mismo evento, desde el éxodo de Israel de Egipto. Verso 18. Y por un tiempo como de, noten esto, por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, noten esto, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el Naví Shamuel. Luego pidieron rey, y Yahvé les dio a Shaul ben Kish, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuánto? Por 40 años. Quitando a éste, les levantó por rey a David. Y sabemos muy bien de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11, que David reinó 40 años. Entonces tenemos en el desierto 40 años, periodo de los jueces 450 años, el reinado de Saúl 40 años, el reinado de David 40 años, 3 años completos del reinado de Salomón, un total de 573 años. Si deducimos el cálculo de Salomón de 480 años de los 573, tenemos un total de los mismos 93 años de Lo-Ami que no se cuentan. Entendamos esto.
Pablo estaba usando el calendario del mundo, mientras que Salomón estaba usando el calendario de Adonai, el Señor. Y en este calendario no se tiene en cuenta, no se cuentan los periodos en que Israel está en servidumbre. De todo esto surge un principio, surge una base. Cuando Israel se vuelve Lo Ami, ese tiempo no se cuenta. Esto realmente es una revelación, pues noten que el número de los años de la servidumbre de Israel es igual a la diferencia entre los relatos de Salomón y de Pablo. Pablo cuenta 570 años, sin contar los 3 años del rey Salomón. Salomón dice que fueron 480 años, pero lo vuelvo a mencionar. Pablo estaba usando el calendario del mundo, mientras que Salomón el calendario de Yahvé Elohim. Por lo tanto, el primer principio que debemos respetar al calcular los tiempos proféticos es que no debemos contar los periodos Lo Ami. Ahora, esto aplica en ambos sentidos. En otras palabras, no se debe excluir un periodo de tiempo mientras que Israel es una nación formal ante Elohim, como tampoco podemos permitir que se cuente un periodo cuando Israel está temporalmente puesto a un lado por Elohim. Este mismo principio nos obliga a incluir todo el periodo del libro de los Hechos en las 70 semanas, como lo mostraremos más adelante. Y también nos obliga a excluir el periodo en que Jerusalén aún no estaba construida, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Si Elohim nos permite, continuaremos con la profecía de las 70 semanas en el próximo video.